Hola, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Urbano, soy escritor independiente, editor y tutor para la autogestión editorial. Quiero contarles mi experiencia como escritor con el uso de herramientas muy útiles que quizá puedan ayudarlos a ustedes a inspirarse y a obtener algún beneficio respecto del trabajo, del texto, del relato que ustedes van a realizar o que quizá ya estén trabajando. La idea de este videocurso gratuito es ordenarnos un poco, construir e inspirar. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con estas herramientas que les voy a entregar. La pregunta es, ¿cómo se ordena una novela? ¿Cómo se construye una historia coherente? ¿Cómo se consiguen personajes creíbles con historias que sean creíbles, que tengan asidero, que tengan coherencia? ¿Cómo se construye? Eso es lo que vamos a explicar hoy. Tiene sentido poder ayudarlos a tener historias con una arquitectura coherente y quizá estas herramientas los puedan ayudar. Comencemos. Voy a contarles el temario. Primero, el primer punto es atentos a la inspiración, es decir, que vamos a tratar de ver qué herramientas podemos utilizar para inspirarnos, para tener siempre a mano apuntes y trozos de revistas, notas, recortes que nos puedan ayudar cuando estamos trabados. El segundo punto es la síntesis de lo que querés contar, una especie de hoja de ruta, es decir, a constituir un documento que nos permita de antemano, cuando tenemos una idea, convertirla en una idea cronológica, podernos ayudar con esto a seguir un camino, una ruta y facilitarnos el camino del relato. Ya lo vamos a ver esto con ejemplos. Después vamos a construir un árbol genealógico de los personajes. Esto puede ser una herramienta muy útil, especialmente cuando hablamos de historias que tienen que ver con las familias y con algunos personajes de nuestra historia, ancestros, etc. Aunque no existieran, detrás de un árbol genealógico puede haber historias que pueden enriquecer nuestro relato. Luego el punto 4 es observa, grafica, visualiza personajes y escenarios mediante páginas de imagen. Que lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo nuestros personajes toman carnadura a través de imaginar cómo son y buscar parecidos en la web. Luego investiga sobre lo que no sabes. Ninguno de nosotros tiene todo el conocimiento supremo, entonces cuando hablamos de oficios y cosas que no entendemos o que no sabemos, debemos investigar para hablar con propiedad y para que los personajes suenen creíbles. Acá el tema es darle una voz creíble a los personajes mediante la profundización de sus profesiones y, por supuesto, armar contextos reales. Y finalmente vamos a elaborar el perfil o la ficha técnica de todos los personajes. Así que bueno, quiero disculparme de antemano por la autorreferencia que estará presente en todo el videocurso. Es que sinceramente voy a contar mi experiencia. Estas herramientas simplemente funcionan, me han servido desde siempre. Las comparto con la esperanza de que puedan servirles a otros escritores. Bueno, entonces comencemos. Atentos a la inspiración. En verdad todo puede ser motivo de inspiración. Si nosotros estamos abiertos a las ideas y andamos por la vida observando y tomando nota y apuntes de lo que pasa,
probablemente tengamos siempre recursos disponibles para nuestras historias y nuestros relatos. Yo tengo presente, hace muchos años, veraneaba en las costas de Mar de Ajón, en las costas de Argentina, y me llamaba la atención las cuadernas derruidas de un viejo naufragio que estaban a unos pocos metros de la costa. Los lugareños decían que se trataba del barco Margareta. Bueno, la verdad es que me llamaba la atención, entonces por curiosidad me puse a conocer de qué se trataba la historia. Y bueno, me fueron contando, había muchos puntos oscuros, había lapsos de tiempo que no estaban muy claros, no se sabía de dónde venía, o sí se sabía de dónde venía, pero a dónde había ido. Bueno, todas esas cosas ahí me iban generando como un interés especial. Caminando por el centro de Mar de Ajó, encontré en una librería un libro que se llama Fantasía del Naufragio, de Adriana Pisani, y me lo compré y me lo devoré. Allí estaba la historia sucinta, porque no hay mucho para conocer, lo que se sabe del barco Margareta. Bueno, siempre desde que leí el libro de Adriana Pisani, supe que yo iba a escribir o que iba a incorporar la historia de Margareta a alguno de mis libros. Y lo hice en el que se llama La clave de Muspelheim, que todavía no está editado, pero que está en vías de estar editado. Y la verdad es que la inspiración me llevó a pensar que todo el libro se iba a desarrollar. El naufragio fue en 1870 aproximadamente. Y todo lo que sucede la noche del naufragio va a tener sus consecuencias 150 años después. Y eso es lo que me mueve como inspirador. Entonces salieron un montón de historias a partir de ese pequeño detalle. Sinceramente fue fantástico. La verdad es que pude hacer una historia realmente sólida, coherente, tomada de un pequeño detalle de un viaje de vacaciones en Mar de Ajón. En mi tercera novela, El ápice del tiempo, la inspiración viene de un estudio sobre la vida de Galileo que hice para un cortometraje en 3D que realicé hace muchos años, que se llamaba Si Muove, sobre el que conté la historia de Galileo frente al tribunal de la iglesia por su defensa de la teoría heliocéntrica. Pero lo que me inspira en El ápice del tiempo, mi tercera novela, es un dato muy pequeño. Es que había un plano perdido de Galileo sobre un reloj de péndulo, porque lo que buscaba hacer Galileo era perpetuar el funcionamiento del reloj, o sea, hacer un reloj de movimiento constante. Eso para mí fue inspirador. Entonces mi tercera novela comienza en una escena entre Galileo y su hijo Vincenzo, hablando del reloj que están construyendo y que en un momento se para y que no consiguen hacer que funcione. Pero bueno, esa chispa dispara toda la novela. Esa novela va a ser, esa anécdota va a ser el argumento que va a sostener toda la novela a lo largo de todo el relato. Entonces, lo que quería decirles es cómo viene la inspiración. La verdad es que la inspiración es mágica, no hay forma de explicarla o de explicar cómo trabajan las chispas dentro de nuestro cerebro. Pero es interesante ayudar a la inspiración, tener argumentos siempre a mano. Yo utilizo muy frecuentemente una libreta en la que anoto cosas. Actualmente me pasé de la libreta al teléfono, al smartphone, donde hay un programita, una app que te permite grabar
texto escrito, digamos, entonces vos le dictás y escribís ideas, y la verdad que me resulta fantástico y actualmente utilizo eso como apunte. Pero tengo una carpeta con notas desde hace por lo menos 20 años, con cosas que me fueron interesando. En realidad se llama minería de datos. Yo lo que voy haciendo es buscando datos que me puedan servir para el futuro y dejarlos ahí en la carpetita. Cuando estoy negado o que no entiendo o que no me aparecen las ideas, probablemente busque en esas carpetitas y seguramente encontraré la forma de resolver una historia. Igual no hay que confundir escribir sobre cualquier cosa con robarle ideas al otro. El plagio es otra cosa. Yo no los alentaría a plagiar a nadie, simplemente tomar cosas de la realidad y trabajarlas en un sentido artístico para que esa idea que está dando vuelta en el aire se transforme en algo bello, en una historia que sea coherente con lo que estamos escribiendo. Bueno, pasemos al próximo punto. Cuando tengo una idea para un relato, lo que hago es escribir alrededor de 5 o 6 páginas en un archivo de Word, donde trato de plasmar toda la idea que tengo en la cabeza y dándole un sentido coherente. Es decir, acumulo una constante de ideas, las plasmo en un archivo y voy tratando de construir un relato, el borrador de un relato, un bosquejo, que luego voy a seguir como si fuera un mapa de ruta. Este Word pertenece a mi cuarta novela, a la que está todavía sin editar, que es El Enigma Muspelheim. Bueno, el libro se llama actualmente La Clave Muspelheim, pero debido a que después las sucesivas correcciones me fueron mejorando la idea, bueno, pero este archivo nació con el nombre tentativo del Enigma Muspelheim. Nótese que hay un primer renglón que dice argumento, tema o idea. Esto es lo que se conoce como premisa y sobre esto después vamos a profundizar. Cuando hablamos de personajes, los personajes van a tener su ficha. Esto después lo vamos a ver en un siguiente punto. Basta decir para este documento que esa ficha incorpora algunos datos del personaje, pero lo que nosotros vamos haciendo es, de cada personaje, perdón, y lo que nosotros vamos haciendo es poniendo al personaje en su contexto para que vaya trabajando en la idea. Entonces aquí lo que ustedes ven marcado en amarillo es algo que yo necesitaba que el personaje hiciera, y más allá de que después en la ficha voy a tener características humanas y personales de cada personaje, este documento lo que hace es ponerme en línea al personaje con el relato. Entonces tenemos todos los personajes, qué rol van a tener, están todos marcados en amarillo para que se vean bien. Luego la trama detallada, es decir, yo tomo lo que tengo como idea del relato, la plasmo en estas hojas con un cierto orden y con fíjense que hay una foto ahí. Esa foto es un arcón que va a ser parte de la búsqueda de la novela. Entonces a mí me parece que todas las cosas que son importantes deben tener, yo me las puedo imaginar o debo poder imaginármelas y convertirlas en algo real que uno después pueda describir, para que la gente que no va a tener la foto en un libro probablemente tenga una mejor descripción de nuestra parte. Yo me manejo muy bien con Photoshop y lo que ustedes están viendo es un arcón al cual yo hice unas correcciones en función del relato. Fíjense que tiene 3 cerraduras, esas cerraduras tienen unas llaves, estas llaves que tienen un formato especial, tienen que abrirse las 3 llaves al mismo tiempo porque si no se destruye el contenido. Bueno, nada, es parte de la imaginería que propone la novela. Pero básicamente es esto, estoy trabajando con un documento en el cual sintetizo el relato y voy avanzando en la trama,
Fíjense, acá tienen una foto de Mar de Ajó en los primeros años de 1900, en el siglo XX, comienzo del siglo XX, porque en un momento alguien va a ir a buscar algo que estaba perdido en ese naufragio y bueno, va a recorrer la Mar de Ajó en ese tiempo. Entonces yo necesitaba ver cómo eran las casas, si había población. Bueno, esta foto me permite visualizar correctamente la geografía. Bueno, también como se trata de una novela policial que contiene un ritual religioso, me imaginé un arma sofisticada, pero que tiene por lo menos cerca de 1000 años. ¿Qué es esto que ven acá? Que es una especie de punzón que tiene una punta retráctil, y en lo que sería la empuñadura tiene escrito esto que se ve acá, que es Cervenos Velator, y un Ouroboros, que es una serpiente comiéndose su propia cola. Bueno, ese detalle está impreso en la frente de la víctima, porque cuando le da el golpe con el arma y se extiende la punta, le deja esa marca en la frente. Y bueno, eso es lo que es una especie de punta para la investigación de la policía y de nuestro periodista, que es el personaje principal, que va a ir haciendo la investigación y bueno, va sabiendo que existe ese arma que ya está visualizada por mí, que yo la puedo después explicar correctamente a lo largo del relato. Y finalmente queda expuesta la estructura. Ahora vamos a hablar de este tema, pero fíjense que aquí dice página 1 a 60, presentación del conflicto, página 61 a 240, confrontación, y página 241 a 300, resolución. Esto es una especie de guía que a mí me sirve para ir viendo qué cantidad de hojas voy escribiendo y qué parte del relato me va a llevar cada espacio. Así que bueno, con esto vamos viendo que es una documentación interesante que nos puede resolver muchos problemas. En realidad, trabajar con esto acelera mucho los tiempos de ejecución. Es decir, cuando vos te pones a escribir, si vas siguiendo esto como si fuera un guión, te hace mucho más fácil el proceso de escritura. Vamos a hablar un poquito de la premisa. Les prometí que íbamos a hablar del tema de la premisa. ¿Qué es una premisa? La premisa es el punto de vista con el cual vas a plasmar el tema de tu historia. Si ustedes recuerdan, yo les mostré en el documento, lo primero que leíamos era la premisa de la clave Muspelheim, que decía de qué son capaces las personas para cumplir sus deseos más terribles. Pues bien, toda la novela avanza sobre esa premisa y llega hasta el final como si fuera con un norte. De qué son capaces las personas para cumplir sus deseos más terribles. Y esto es lo que a mí se me ocurre, pero hay ejemplos. Por ejemplo, todo el mundo tiene un precio. Para ser feliz necesitas quererte a ti mismo. En fin, les recomiendo, ya que es un tema interesante, entrar a la página de Clara Tiscar, que es esta, claratiscar.com, que es la premisa en una novela. Es muy interesante, probablemente les sirva para orientarlos hacia esto que les digo yo, que es cómo identificar el norte con el que vamos a escribir la novela y dirigirnos hacia allí a través de ir siguiendo los caminos del relato. Bueno, y ahora vamos a ver el tema de la estructura del relato. Dicen por ahí que un relato contiene un 20% de presentación del conflicto, un 60% de confrontación y un 20% de resolución. Por ejemplo, como les contaba antes, de la página 1 al 60, presentación del conflicto, sería el 20%. Yo me imaginaba que la clave Muspelheim iba a tener 300 páginas, entonces sobre esa base hice estos cálculos, ¿no? El 20% de confrontación de la página 1 a 60, el 60% de confrontación de la página 61 a la 240 y finalmente la resolución de la página 241 a la 300. La novela
es bastante compleja y se extendió hasta las 400 páginas. Así que estos números igual más o menos se respetaron los porcentajes, aunque la confrontación me duró un poquito más porque hay una situación medio compleja, no le quiero spoilear, pero bueno, eso hizo que la extensión de la novela hiciera que variaran un poquito estos números. En definitiva, igual el mensaje es que está bueno tener la estructura más o menos clara, porque cuando llegamos alrededor de una cierta página escrita, estamos hablando de hoja A4, ¿no? Básicamente eso es una hoja A4 a doble espacio sobre la que escribimos nuestra novela. Bueno, básicamente, siguiendo más o menos estos parámetros, uno puede decir que cuando va conociendo los límites en los cuales tiene que darle, acelerar o no sobre el relato. Así que en definitiva, les acabo de presentar una herramienta que es para mí muy interesante y es imprescindible, en especial para relatos complejos y de largo aliento. Construir el árbol genealógico. Bueno, aquí lo que a mí me parece muy interesante es tener clarito cómo es la estructura familiar de un personaje. ¿Por qué me parece interesante? Porque detrás de la estructura familiar del personaje hay historias. En mi caso suelo escribir sobre familias que a lo largo del tiempo, en el ápice del tiempo, es un conflicto de más o menos 100 años de una abuela, la abuela Tona, que dice tener 120, o que nos quiere hacer creer que tiene 120 años. Entonces, bueno, empiezan a suceder cosas que llevan a parecer que verdaderamente tiene razón. Independientemente del relato, lo que les quiero decir es que para hablar de una familia 120 años tenemos que irnos hacia arriba en el árbol genealógico. Entonces, para mí fue una herramienta muy interesante construir el árbol genealógico y lo hice. Entonces, en principio yo me bajé un archivito de Pinterest, creo que de Pinterest. Si no pones en Google árbol genealógico, aparecen de estos, aparecen a montones. Y bueno, lo imprimí y escribí en cada uno de las ramitas, fui escribiendo el nombre del personaje y algunos datitos que después me sirvieron para hacer un segundo documento en donde puse los datos de este árbol genealógico. Me lo bajé a una planilla de Excel en donde puse las edades, las vinculaciones, los años en los que sucedieron algunos sucesos. Entonces, básicamente lo que nos permite este Excel es darle carnadura a las cosas que lejanamente ponemos dentro del árbol genealógico. Y además facilitarnos los cálculos, es decir, me tomo una tarde para hacer todos los cálculos de las edades, las relaciones, los viajes, etcétera, etcétera, qué edad tendrían los hijos. Una cosa muy importante que ustedes van a ver abajo donde dice los primos, son los tres personajes de la novela, Ezequiel, Facundo y Carla, y ellos tienen distintas edades en el momento en que se desarrolla la novela. Era muy importante tener esto claro porque al final de la novela uno después da un salto sobre el tiempo, digamos, y es bueno tener clarito el número de años que va a tener el personaje una vez transcurrido una cierta cantidad de años, para evitar una incoherencia o un agujero en el relato. Y otra herramienta que suelo utilizar, o que por lo menos estoy empezando a utilizar ahora, esta planilla de Excel que les voy a dejar en el link debajo del video, que básicamente lo que nos permite es manejarnos con una precisión un poquito más interesante. Los cálculos los hace la planilla, uno puede ir viendo, solo tiene que ir llenando los datos en cada solapa, y esa solapa va generando toda la cadena genealógica, y la vamos a ver presentada en esta primera carilla donde están sintetizados todos los nombres de los personajes, los años, la edad, etcétera, etcétera. Es una herramienta interesante, gratuita, y está a disposición para el que la quiera bajar.
Yo la saqué de una página de árboles genealógicos y sinceramente me parece que es muy interesante usarla, porque facilita mucho las cuentas y la presentación. Pasamos al siguiente punto, que es observa, grafica, visualiza personajes y escenarios mediante Google. Yo les contaba al principio que para darle carnadura a los personajes a mí me resultaba muy útil ir a buscar fotos. Hay, no sé, páginas como Pixabay, hay varias. Entonces, como esto no es un trabajo que requiere de royalty porque vamos a presentar nada, es un trabajo más bien íntimo y de una documentación que nosotros no vamos a presentar en público, está bueno buscar la cara de los personajes, la estructura ósea, la estructura personal y meterla dentro de nuestras fichas, que después lo vamos a ver. Y también los personajes y también buscar fotos de los escenarios. Como les mostré, Mar de Ajó era de una determinada forma en la década del 1910 por ahí. Y bueno, está bueno que cuando hablemos de estas cosas seamos sólidos respecto al contexto. Así que bueno, les voy a mostrar algunas fotos con el que fui armando el relato. Esta para mí es la abuela Tona. Es una señora que nos quiere hacer creer que tiene 120 años. En realidad no es que ella dice que tiene 120 años. Hace todo para que así lo parezca. Y esto hace que sus nietos, que son los primos, esto que mencionaba en el chart anterior, salgan a investigar a ver de qué se trata la historia de la abuela y empiezan a levantar la historia y empiezan a dudar si no tendrá razón que tiene 120 años. Pero bueno, más allá de eso, a mí me parecía que era muy importante darle carnadura a esta señora y bueno, encontré una foto que me sirvió todo el relato. Yo la veo a esta señora y veo a la abuela Tona. Entonces me fue muy simple hacer descripciones, hablar de ella, ver cómo se trata de una persona muy divertida. Entonces yo me imagino a esta señora riéndose, qué sé yo. Bueno, son las cosas que uno se imagina cuando está poniéndole carnadura a un personaje. Este es el arcón de Adalbero, es decir, yo tomé una foto de un arcón cualquiera y intervine con Photoshop el tema de las cerraduras. Entonces a mí me parecía muy importante poder describir este arcón para que la gente que lea mi novela entienda de qué estamos hablando y interprete que es un elemento de determinadas características que, bueno, en la novela se explica por qué todo. Aquí está la foto del arma. La foto del arma también es una intervención. Tomé una empuñadura de un archivo y un punzón de otro archivo de fotos y con los dos armé esto que se supone que es una herramienta, un arma retráctil bastante sofisticada. Y el Ouroboros con la frase Servo nos velator, que es lo que le deja en la empuñadura, que le deja marcada la frente, como ya les conté. También busqué información sobre el Margareta. No es exactamente el Margareta pero es un barco similar que tiene las mismas características. Y bueno, para mí era importante, como se describe la escena del naufragio en algún momento de la novela, que lo que pasara dentro de la novela, que tiene es atacada, perdón, que es sorprendida por una tormenta. Bueno, cómo se veía el barco en una tormenta, qué cosas está pasando con el velamen. Bueno, todo esto imposible imaginarlo siendo que yo no soy marino. Entonces esto me permitió visualizar un poquito mejor. Y acá les cuento, esto es son los planos del Museo de La Plata, acá en Argentina. El Museo de La Plata es un museo histórico de calidad internacional
Y bueno, hay una gran parte de la novela que se desarrolla dentro del museo. Hay algunos personajes que utilizan sus pasillos y algunas salas. Entonces era para muy importante tener este plano que accedí siempre por internet, ¿verdad? Y esta es la planta baja donde sucede algo dentro de la novela que es importante para mí que se supiera cómo era el plano, por lo menos para que una persona que conociera el lugar no dijera están escribiendo sobre una cosa que no saben. Bueno, se construyó este relato sobre la base de tener la fotografía, o en este caso el plano, del museo. En síntesis, antes de empezar el derrotero del relato, una buena cantidad de gráficos e imágenes facilitarán toda nuestra tarea. Les recomiendo que se enganchen con este tipo de herramientas porque les va a servir futuros relatos. Investiga sobre lo que no sabes. Bueno, sucede que en mi caso yo no soy médico, no soy abogado, y muchas veces muchos personajes tienen que hablar como tales. Lo que tiene que hacer cualquier escritor que se precie es tener personajes creíbles. No puede un médico hablar como un taxista. Por más instruido que sea un taxista, no resulta creíble. A los efectos de la novela, en donde nosotros tenemos que entretener, enganchar al lector, que el médico no hable como un médico sería como muy raro, por lo menos muy raro. Es importante que nuestros personajes sean creíbles. En mi caso, en La pizarra del tiempo, el personaje principal, que además es el quien cuenta la historia, es filósofo. Entonces yo no estudié filosofía, nunca fui a la facultad de filosofía, fui a otras, pero no a la de filosofía. Entonces, y además en la década del 70. Entonces, ¿cómo iba a construir algo que sea creíble si no soy la persona idónea para contar el relato? Bueno, lo que hice fue investigar. Lo que se hace es investigar mucho, tomar apuntes y tratar de ingeniárselas para que todo esto suceda como corresponde. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tomé películas, por ejemplo, de filósofos, en este caso Darío Stanraiver, que escuchándolo hablar uno ve sus inflexiones y ve cómo funciona su forma de contar las cosas. Y bueno, para mí me fue muy fácil a través de escucharlo relatar a él cómo hablaría un filósofo con determinadas características y en determinados acontecimientes. Así que bueno, buscar en YouTube cómo hablan los profesionales es una buena forma de ser creíble, de hacer creíble a nuestros personajes. Tenía que tener por lo menos nociones preliminares de filosofía, entonces busqué documentación que me permitiera introducirme en el mundo de la filosofía, y esto fue muy inspirador porque en un momento se me ocurrió que para que la historia fuera creíble, estaba bueno que el personaje empezara algunos capítulos con reflexiones filosóficas asociadas a lo que se iba a contar en el relato. Y bueno, esto salió muy bien. En algún caso, hasta una frase de un filósofo me hizo cambiar una escena del relato en función de lo que decían sus palabras. La verdad que fue muy interesante como experiencia y bueno, se las recomiendo. Realmente sirve. Cuando hablamos de la clave Muspelheim, uno de los personajes de la clave Muspelheim es forense. Entonces, la verdad que hay como iba a desaparecer un cuerpo en un momento y necesitaba
cierta información que la fui a buscar también sobre criminología de la ciencia forense, lo fui a buscar a internet, me bajé la información necesaria y construí una dialéctica sobre la base de lo que el personaje, de lo que dicen los criminólogos. Y bueno, este personaje hablaba como un médico forense. También aparecía un fiscal cuando había, como les conté, había unos crímenes rituales. Aparece el fiscal. ¿Qué tiene que hacer el fiscal cuando hay un crimen? Bueno, yo no soy un especialista, entonces me metí en la guía de actuación fiscal y fui construyendo todo lo que sucedía en la novela sobre la base de fundamentos reales para que todo funcionara de acuerdo a la realidad, digamos. Además, cómo era el tratamiento de la escena del crimen. La primera escena del capítulo 1 es la llegada a un lugar en donde sucedió un crimen, una escena del crimen. Néstor Hellman, el personaje de mi novela, se mete en la investigación conociendo algo de la escena del crimen, lo que lo relaciona con un comisario que va a tener un rol muy importante dentro de la novela. Recomendación: investigar sobre lo que sabemos en las personas, en sus profesiones. Y también les decía que era muy importante el tema de los contextos históricos. En realidad, de los contextos. Los contextos incoherentes destruyen buenas historias. Recuerden que hay contextos culturales, sociales, políticos, históricos, económicos. En El ápice del tiempo, en la década del 70, se habla del cordobazo, en realidad se hablan de las marchas que había en Argentina en tiempos de dictadura. Entonces tuve que profundizar en el tema como para no quitarle su contexto histórico. También busqué información sobre el conflicto obrero estudiantil en La Plata, porque hay una marcha, a propósito de este tema, hay una marcha en La Plata que me pareció que era muy importante tener clarito el contexto y qué sucedió en esa marcha, como para que los personajes no fueran agarrados de los pelos al medio de la historia. Uno de los personajes importantes de Lápiz del Tiempo es un cura tercermundista. La verdad es que todo el movimiento de sacerdotes tercermundistas es todo un tema muy, muy cerrado, de conocimiento muy, muy reservado, así que bueno, me tuve que meter para investigar y que el personaje, digamos, que el contexto del personaje fuera el correcto, para no hablar tonterías. Y estamos hablando igual de una novela, de una ficción, pero está bien documentarse para que el relato sea verdaderamente coherente. Y después, por ejemplo, en La clave de Muspelheim hay un personaje de un diplomático del Vaticano que entra y sale del país como quiere, y el tratamiento diplomático tiene algún conocimiento técnico que uno no puede ignorar si es que va a hablar del tema. Por más que sea un personaje ficticio, por más que la situación sea de ficción y de novela, es importante que la gente sepa que el tratamiento es exactamente lo que hubiera ocurrido, si no sería cualquier cosa. No podemos escribir cualquier cosa de cualquier cosa. La coherencia invita siempre a tener escenas más, o por lo menos historias más creíbles. En fin, la ficción no justifica cualquier cosa. La ficción transita por los sentidos del lector y estos son ajenos a la realidad que nos circunda. Aún en las historias de ciencia ficción no todo es justificable, y cuando encontramos más relatos donde, si bien se manejan contextos desconocidos o futuristas, siguen siendo creíbles. Son siempre contextos posibles, como pasa con los libros de Isaac Asimov y Arthur C. Clarke.
entramos al último punto de la novela, que es la ficha técnica. Un poquito les adelanté de este tema. A mí me parece muy importante que tengamos claro cómo es la psicología de nuestro personaje, cuál es su personalidad, hasta dónde es capaz de llegar con sus defectos, sus virtudes, con sus limitaciones, con sus locuras. Entonces, a mí me parece que cada uno de nosotros debiera tener al menos una ficha mínima por cada uno de los personajes definitorios de la novela, para que no solo para tener construida su propio perfil humano, sino para que sea creíble y sea coherente a lo largo del tiempo. Si vamos a ir hablando de él, está bueno saber cuál es su psicología, cuál es su ética, cómo se presenta. Bueno, yo lo que tengo es una planilla que suelo utilizar, que se las voy a dejar en el link de la página, donde ustedes van a poder ver, en este caso, la abuela Tona, donde nos dice que es un personaje primario, que acá está la foto que les mostré antes. La ficha destaca aspectos básicos como nombre, profesión, edad, y otros que son más introspectivos como el carácter, la psicología y sus principios éticos. Hay escritores que no necesitan este tipo de herramientas, no son obligatorias. Sin embargo, se trata de recursos que pueden sacarnos de atolladeros, evitarnos inconvenientes y errores, y como vengo sosteniendo a lo largo de todo este relato, digamos, enviar la chispa de inspiración para que explote nuestra idea y terminemos satisfechos con lo que estamos haciendo. La abuela Tona, en el ápice del tiempo, entregó muchas anécdotas de su carácter. En la ficha estaba definido su buen humor y hay una escena divertida en el Planetario de Buenos Aires que es fruto de este detalle inspirador. Al fin y al cabo, todas estas herramientas que estuvimos viendo no solo apuntalan la historia, sino que inspiran y nos sacan de las trabas propias de la información y de la formación que tenemos. Me gusta compartir mis experiencias. Siempre pienso que la mejor ayuda que uno le puede dar a la gente es dedicarle un tiempo de lo que sabe hacer para intentar ayudar a otros. Escritores importantes como Stephen King utilizan su caja de herramientas. Él prefiere tener en su caja a mano en su caja de herramientas a mano un libro de gramática. Yo prefiero estas herramientas que les conté, pero en realidad es solo ayudarlos a pensar en qué necesitan tener a mano para resolver sus relatos. Yo les quiero leer algo que dijo Stephen King, que tiene que ver con las cosas que él se pregunta. Se lo tengo que leer textual, así que permítanme. ¿Es coherente la historia? Y si lo es, ¿cómo convertir lo coherente en música? ¿Qué elementos recurrentes hay? ¿Se enlazan formando un tema? Me pregunto, dice Stephen King, en resumen, ¿de qué va el libro y qué puedo hacer para que me queden todavía más claras las preocupaciones de mi fondo? Mi máxima meta es la resonancia, algo que perdura un poco en la mente y el corazón del lector después de haber cerrado el libro y haberlo colocado en la estantería. Cada escritor tiene sus recursos. Yo los invito a que lean el libro de Stephen King mientras escribo, porque entrega mucho del arte de escribir y entrega del oficio de escritor. Así que no lo pierdan de vista. Si pueden, léanlo. Les voy a dejar otra frase que puede ser de utilidad. Si bien es imposible convertir a un mal escritor en escritor decente, e igual de imposible convertir a un buen escritor en fenómeno,
trabajando duro, poniendo empeño y recibiendo la ayuda oportuna, sí es posible convertir a un escritor aceptable, pero nada más, en un buen escritor. Les dejo esta reflexión y nos vamos despidiendo de este pequeño videocurso gratuito. Si te gustó lo que viste, te pido que me regales un me gusta y te suscribas al canal de YouTube. Podés seguirme en redes sociales, Facebook e Instagram. Si querés comunicarte conmigo, por favor, hacelo a contacto.personal@marcelogurbano.com.ar. Te invito a que visites mi página web y te suscribas para recibir mis notas sobre literatura que publico todos los miércoles. Hasta pronto y muchas gracias.